Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, un episodio más de este podcast donde, como saben, rompemos el tabú de las cirugías plásticas y buscamos el bienestar, la salud y la belleza en forma holística. Hoy vamos a hablar con ustedes de un tema muy importante de salud, en el que es el sangrado de tubo digestivo, que nos da muchas manifestaciones. Ahorita tenemos a un súper experto que yo le agradezco que haya venido el día de hoy. Es el doctor Pepe Bandera, gastroenterólogo, y muchos de ustedes lo conocen porque comunica excelente en muchas plataformas y programas de televisión. Gracias, Pepe. Gracias, Ari. Qué bueno que hables de este tema porque creo que es bien importante y bien serio. Fíjate que yo creo que muchas veces el paciente no sabe el riesgo que puede tener, pero son muchas las causas, ¿no? ¿Cómo podemos calificar o clasificar el sangrado de tubo digestivo? Ahí te va. Se me hace temazo, de veras me gusta mucho y era de los temas que yo di clases muchos años, más me gustaba con los alumnos. Y hay diferentes maneras de que se manifieste el sangrado de tubo digestivo. Puede ser tan fácil como que vomites sangre, que se llama hematemesis. Vomitar sangre es algo bastante serio normalmente. Ese es cuando es un sangrado de tubo digestivo alto. Pero un sangrado de tubo digestivo alto puede ser desde lavarte los dientes que te sangren las encías, que tampoco es normal. Pero claro, eso, vamos a hablar más de la boca para abajo. Entonces, vomitar sangre nunca es bueno. Ahora, si la sangre se va para el resto del tubo digestivo, hay varias manifestaciones. Una de ellas se llama melena. Melena quiere decir evacuaciones negras como chapopote, que huelen horrible. Esto no es normal. Esto se llama melena y quiere decir que hay sangre en el tubo digestivo. Ahí, perdón la comparación, pero podemos pensar en moronga, ¿no? Sí. Así, tal cual, porque los tacos de moronga es sangre digerida y cocinada. Okay. Exacto. O sangrar por el recto, que haya sangre fresca, que se llama hematoquesia. Y esta puede ser un sangrado que vayas al baño y veas que sale mucha sangre, que pintes el excusado, o inclusive que cuando te limpies, veas sangre en el papel. Esto nunca es normal. Esas son las manifestaciones: hematoquesia, melena y hematemesis. Y hay otra que no he dicho que se llama vómito en pozos de café, que vomitas y ves como si lo que queda de residuos en el café. Esto puede ser sangre en el tubo digestivo que ya se ha coagulado y no hay suficiente. Pero nunca, márquense eso, es lo único que tienen en este episodio, es normal. Nunca. Claro, el asunto es que a la mayoría de las personas, no sé si sea un tema como cultural, muy mexicano o latinoamericano, tú sabrás mejor que has estado en contacto con otros doctores, pero ves sangre en el excusado y te da panicas, pero tampoco vas al doctor. Y hay gente que cuando se presenta al doctor es porque ya no le quedó de otra y ya está anémico o ya tuvo otra complicación y pudo haber sido algo prevenible. Sí, por eso yo creo que el mensaje de hoy es: si sangras, tienes que ir al doctor ya. A la primera. A la primera. Y vamos a hablar de los diferentes tipos de sangrado de tubo digestivo. Vámonos primero para arriba. Si vomitas sangre, ahí no te esperes. En ese instante no vas al doctor, vas a urgencias. Okay. Cuando vomitas sangre, el estómago puede estar sangrando y el estómago, como es un saco, piensa en unos tacos. Cuando vas a comer un taco, ¿te comes uno? No. Te comes 8 tacos y el estómago se va acomodando todos estos tacos. Si el estómago está sangrando y se llena de sangre, está sangrando y él es un saco que se va lleno y lleno de sangre y de repente vomitas bocanada de sangre, que puede ser sangre fresca o en coágulos, quiere decir que algo está lo suficientemente grave para que te haya dado ese vómito y que se haya llenado el estómago. Por otro lado, hay por ejemplo, una úlcera. Una úlcera ya sea en el esófago o en el estómago, o en el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, que es común que sangre, bueno, menos ahora, pero es algo que puede sangrar muchísimo. O que de repente digas, pues si llevo días haciendo popó negro y la gente dice, y me siento mal, me siento cansado, le tomas un examen de sangre y tiene una anemia severa. Una anemia severa, ¿qué quiere decir anemia? Que se te baje la cantidad de sangre para llevar el oxígeno. Y anemias severas, que lo normal es tener 14 de hemoglobina, me llega gente con 4. Lo peor que he visto es alguien con 2. Que ¿Cómo dices, caminaba? ¿cómo? No, llegó prácticamente casi en paro, porque no hay sangre. Oye, pero ¿qué te puede predisponer para tener un sangrado de esta parte alta? Ahí te va. O sea, las úlceras, pero entonces hay muchos toman datos para las medicinas, úlceras. cigarro, ¿qué? Ahí te va. Los sangrados de tubo digestivo alto, y cuando yo daba esta clase tenía de cuenta 20 alumnos enfrente y les decía, cada uno deme una causa de sangrado de tubo digestivo. Y no acababas. Y no acababa, porque hay muchísimas, pero vámonos a lo más común. Esófago, esofagitis, las agruras famosas que te está queme y queme, de repente puede llegar a quemar el esófago.
y que se haga una úlcera en el esófago. Tomarte pastillas sin agua, cuidado, por favor. Las pastillas sin agua, nuestro esófago es una cavidad virtual que es como un calcetín. El calcetín está cerrado y cuando metes el pie se llena. Igual nuestro esófago cuando tragamos. Te tomas una pastilla y no cae al saco que es el estómago y se queda en el esófago, te va a dar una úlcera en espejo y duele horriblemente y puedes sangrar. Medicamentos en general te pueden lastimar el estómago, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, que es lo que más utilizamos. ¿Cuáles son estos? Todos los medicamentos que tomas porque te duele algo, porque se te inflamó algo, porque te dolió la cabeza. Estos son causa de sangrado de tubo digestivo. Los esteroides, y esta la gente piensa que son los de gimnasio, no, me refiero a la cortisona y sus derivados, y muchos otros medicamentos que te pueden lastimar el estómago. Entonces, si tienes factores de riesgo, hay que checar. Los anticoagulantes. La gente que toma anticoagulantes, normalmente nosotros, pues, si tomas anticoagulantes, puedes desangrarte. Se me olvidó decir un sangrado, el sangrado de origen oscuro, el que no te des cuenta y te tienen que hacer un examen para buscar que haya sangre en el popó, que tú no lo ves y hay sangre escondida ahí. Y hay muchos causas. Estamos arriba. Esófago, ya dije úlceras en esófago, varices en el esófago, que normalmente le pasa a gente que tiene cirrosis o una situación que se llama hipertensión portal, y esos son sangrados tremendos Pero y horripilantes. es raro que debuten así, ¿no? Ya sabían que estaban mal del No hígado. necesariamente. De repente, cuando no hay cirrosis y tiene una hipertensión portal, otra causa, y de repente debutan con varices en el esófago. Esas son situaciones muy aparatosas, tú has visto, ¿no? Y llega a urgencias y hay sangre por las paredes. Es algo muy, muy espectacular en mala onda que ver un sangrado de estos. Varices en el fondo del estómago también. Cuerpos extraños. Oye, pero por ejemplo, la gente que toma muchas medicinas con mucha frecuencia, ya sabemos que alguna vez platicábamos de que el paracetamol y el alcohol es muy mala combinación, pero en realidad la gente que se medica, yo tengo varios casos cercanos de gente que toma con frecuencia y que pues ya casi como parte del desayuno habitual nos echamos 2 ibuprofenos y sigues o que hacen mucho ejercicio también. No nada más son los borrachitos, también los que le exageran al ejercicio y a la corrida. Y se lastiman. Y se la pasan tomando de esto. Es realmente un riesgo para el sangrado, ¿no? Sí, es un riesgo. Y sobre todo si tienes, mientras más edad, y ojo, ortopedistas, porfa, aguas con las panzas, porque los ortopedistas dan mucho de estos antiinflamatorios que son excelentes fármacos, Ari, pero pueden tener efectos colaterales que pueden poner en riesgo. Ahí sí. Ahí déjalo en criterio de tu médico, no para todo mundo, no todo mundo, pero sí hay indicación en algunas personas de protección gástrica. Y la gente que toma porque tiene alguna enfermedad autoinmune y les dan cortisona y les dan... A ellos casi siempre les protegen el estómago. Sí. Porque sí están en más riesgo. En más riesgo. Otra causa de úlceras es el Helicobacter pylori famoso, un bicho que hay en el estómago, muy común en la población mexicana. Más del 70% de la población mexicana tiene Helicobacter pylori. ¿Y hay que erradicar el Helicobacter? Ahí es un temazo gigantesco. Hay que erradicarlo. Hay muchas indicaciones de erradicación cuando te está dando síntomas, cuando te enteras que lo tienes, porque a lo mejor tú y yo ahorita tenemos y no tenemos idea. O cuando ha habido cáncer gástrico o diferentes situaciones. Ese es todo un tema. Pero en otros países siempre dicen el Helicobacter, qué horror, nos vamos a morir todos. Y aquí en México la realidad es que no, porque lo tenemos 70% de la población. Lo ideal es ahí, lávense las manos antes de comer. Nada más. Sí. Otras causas, vámonos al duodeno. El duodeno sangra y sangra bonito, con ganas y terrible. Porque por atrás del duodeno, en la anatomía hay una arteria grandota que pasa justo por atrás del duodeno. Y entonces si se ulcera, una úlcera es como hacer un hoyo en el piso. Pero si ese hoyo yo le doy con una... Esto es como pasaba una tubería. Que pasaba una tubería y le doy una arteria, es cuando puedes tener una tragedia. ¿Qué más? Vámonos más para abajo en tubo digestivo. Afortunadamente el tubo digestivo, el intestino delgado sangra muy poco. Puede haber enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo enfermedad de Crohn, que es una enfermedad horrible. Puede sangrar. Algunas infecciones te pueden dar sangrado. Mamibiasis te puede dar sangrado. Eso no es el intestino delgado. Una shigelosis te puede dar sangrado. Pólipos que son poco comunes. Tumoraciones poco comunes en el intestino delgado, que aparte no es fácil estudiar. Y vámonos más para abajo, el colon. ¿Qué sangra en el colon? Diferentes infecciones. Divertículos pueden sangrar. Lo más temido de todo, un cáncer, que también arriba, Los cánceres a veces se ulceran y sangran. Y el cáncer de colon es una tragedia. Es una tragedia y a veces pueden tener la suerte de sangrar, porque entonces dices, algo me está pasando.
pólipos pueden sangrar, que también si tienes la suerte de que sangre un pólipo, te vas a dar cuenta que tienes algo porque generalmente son silenciosos y el cáncer es muy calladito también. Y un común denominador de sangrado de tubo digestivo distal hasta el final del tubo digestivo son las hemorroides y problemas anorrectales, que ahí es donde está el sesgo, el peligro, porque la gente dice, sangré cuando hice popó, seguro son hemorroides. Lo más seguro es que sí sean hemorroides, pero ¿y si no? A ver, pero aquí ahorita vamos a regresar al cáncer de colon porque merece como que un poquito más de espacio. Pero ya que estamos en las hemorroides, todos tenemos hemorroides. Todos tenemos venas hemorroidales. Exacto. Sí. Eso es importante porque dicen, y la hemorroide es una almorrana y o sea, para que la gente nos entienda. Las hemorroides que son, ustedes han visto varices en las piernas, que las varices pierde su fuerza la pared de la vena y está un poco floja, entonces se abulta. Lo mismo pasa con las venas hemorroidales, se abultan y crecen hemorroides, que todo el mundo dice que no tienen, pero lo siento mucho, yo hago colonoscopias todo el tiempo y casi todo el mundo tiene. Pero, ¿y siempre está relacionado al estreñimiento o no necesariamente? No necesariamente es un factor de riesgo. El estreñimiento, el embarazo, el pasarse 7 horas viendo TikTok en el baño, antes era meterse el periódico, y ahora pasan mucho tiempo con el teléfono en el baño. Cuando vayan a hacer popó, vayan y tárdense 1 minuto y medio. Bueno, ya se acabó, no tienes por qué pasarte 5 horas en el excusado. Son diferentes factores de riesgo para hemorroides, fisuras, el CUSI, que es colitis ulcerosa crónica inespecífica, una enfermedad del colon. Pero nunca, el peligro de un sangrado es que vaya a ser algo horrible y tú lo des como son hemorroides, lo subestimes. ¿Qué es lo que más pasa? Vas y tienes ya la otra, las cremitas para las hemorroides de Cuidado con las cremas para las hemorroides porque muchas de estas te desinflaman porque tienen esteroide cortisona. Y la cortisona puede que sí te desinflame, pero puede tener efectos colaterales como daño a la piel de alrededor del ano, te la hace más susceptible a, por ejemplo, virus del papiloma, que prácticamente la población general estamos todos infectados con él. Cualquier persona que ha tenido relaciones sexuales y no estemos vacunados, que hay países que ya no tienen porque ya están vacunados enteros. Aquí, tristemente, no. Bueno. Y te puede dar unas verrugas genitales. No quieres, la verdad, no quieres tener nada de eso. Entonces, cuidado con las cremas para las hemorroides, por favor. Sí, porque es como que la típica maniobra de, sangré un poquito, pienso que tengo hemorroides y entonces me voy al remedio de la abuelita o la pomada que se anuncia en todos los cortes comerciales y me la compro y me la pongo. Y sobre nada más todo si te la pones y mejoraste tantito, pero vuelves a recaer, porfa, váyanse a checar. Sí, eso es lo que voy a decir, porque si no, nada más están retrasando un diagnóstico, ¿no? Y es horrible cuando diagnosticamos pólipos grandes, que tienes que hacer una intervención endoscópica. Pero a ver, ¿cómo es, Pepe? Yo llego, tuve sangrado y entonces me animo a ir a la consulta con el doctor Bandera y llego contigo y ¿qué es lo que me van a hacer? Porque a veces a los hombres nos da terror y piensas que vas a acabar con mi machismo, ¿no? Primero, ojo con eso, es una estupidez, la verdad hay que decirlo. ¿Y qué prefieres, tu ego o morirte? ¿No? Entonces, ¿qué haces en la historia clínica? En la historia clínica vamos a darnos cuenta más o menos qué factores de riesgo para ir viendo por dónde va este sangrado. Entonces, no, pues tengo sangrado fresco por el recto. Tiene hemorroides, le pica, le da comezón, etcétera. Podremos hacer una revisión nada más de abrir, separar y ver si hay algo afuera, porque a veces es más adentro. Si es más adentro, yo normalmente de instancia, si no hay otro síntoma anorrectal, le digo, no te voy a hacer una exploración porque te voy a hacer seguramente un estudio que es una colonoscopía. La colonoscopía es un estudio en donde tú vas, donde ya te preparaste el intestino, lo tienes totalmente limpio, el intestino desde el día anterior tomaste una purga, te ponen una canalización, un catetercito, un suerito en la vena y un anestesiólogo te va a sedar para que no te des cuenta. Y tú dormido sin darte cuenta, vamos a entrar al gastroenterólogo, el endoscopista, con un tubo a través del recto a revisar todos los segmentos de tu colon. Y tú te despiertas y ya se acabó y no te diste cuenta de absolutamente nada. Ahora, en la colonoscopia, cuando encontramos pólipos, que le digo a la gente, lo ideal es que encontremos pólipos chiquitititos. ¿Cómo es un pólipo? ¿Qué es un pólipo? Un pólipo es como una verruga, hagan de cuenta. Mira, se los voy a hacer más fácil. Tienes un jardín perfecto, un campo de golf así, ¿cómo se dice? Bien podado el pasto. Está perfecto y de repente sale una plantita, un arbustito. Ese es un pólipo. Ese arbustito va creciendo. Si no le haces nada, sigue creciendo ese arbusto. Si no le haces nada, se va a hacer un matorralcito. Si no le haces nada, ese matorral se va a hacer a lo mejor un árbol y el árbol ya puede tener cáncer en las ramas. Entonces, la gran mayoría de los cánceres de colon salen de un pólipo. Okay. Entonces, es ideal que cuando sale un pastito anormal, tú entres y con una pinza lo quites y se le acabó la peor pesadilla de su vida al paciente. Hay que seguirse checando cada X años después de eso.
Pero entonces en esa primera exploración no tengo que tener miedo porque no es que tú me vayas a meter un tubo ahí en vivo en el consultorio, ni ya necesariamente exploración digital. tampoco. Ya no se hace tanto la rectosigmoidoscopia que antes hacíamos porque los cánceres de colon eran casi siempre en los últimos 30 centímetros del intestino. Pero ahora hemos visto que pues sí, sigue siendo ahí lo más común. Pero imagínate que te hagan una rectosigmoidoscopia y tu cáncer esté a 33 centímetros. Qué mala suerte, ¿no? O sea, me checaron, pero el cáncer estaba tantitito a la vuelta de la esquina. No lo vieron. Mejor te haces una colonoscopia completa. Ahora, la gente dice, ¿es un estudio caro? Sí, no es un estudio barato. No es a partir de los 45 años. Toda la población se lo tiene que hacer, pero hay la prueba FIT que te busca. Ahorita vamos a la prueba FIT para el cáncer como tal, pero entonces acabando con cómo es la primera consulta y las hemorroides. La primera consulta es un interrogatorio y si es necesario te revisarán la zona no rectal, si es necesario. Y si es necesario, tú me programas la colonoscopía. Vamos a pensar que me salió limpia la colonoscopía, que mi sangrado es realmente de hemorroides y entonces me tengo que operar. No. Las hemorroides y hay cirujanos colorectales se clasifican en diferente grado. La gran mayoría de las personas tienen grado 1 o 2, que con modificaciones al estilo de vida, a la dieta, etcétera, se mejoran y algún tratamiento. Las 3 o 4, que es cuando ya se trombosó una hemorroide, y sí tienes que involucrar a un cirujano colorectal. Y esas son las que duelen, las que se trombosan. Sí, duelen porque se hace como en las varices, un trombo en las varices, un trombo en la hemorroide. Y entonces ahí pues, casi que van a urgencias, ¿no? Ahí no puedes resistir. Pero sabes que no, hay gente que no le duele tanto y se acostumbran y te llegan con una hemorroide ya endurada que se les trombosó y ahí tienen un trombo adentro de la hemorroide y así llevan años. Y en caso de que sí proceda a operarme, o sea, ya el 1-2 ya vimos que cambio de estilo de vida, seguramente comeré más fibra, menos tiempo pasando en el baño cuando vayas a defecar, etcétera. Pero si tengo 3 o 4 y me van a operar, también ha habido mejoría en esto porque la leyenda urbana dice que una cirugía de hemorroides es de lo más doloroso y ha mejorado muchísimo. Yo no soy cirujano colorectal. Si te va a operar alguien que sea un cirujano colorectal, porque siempre hay gente que no está especializada en eso y han mejorado mucho las técnicas quirúrgicas, ya no les va aparentemente tan mal. Es una zona súper sensible y decía la gente que no iba a decir una grosería, no lo voy a decir, no, ya me cohibí. Iba a decir que voy a ir a hacer popó pescado. ¿Cómo que comiste pescado? No, pescado del toallero. Porque sí, era dolorosísimo. Porque era dolorosísima, sí. Creo que ya ha cambiado todo eso. Bueno. Oye, bueno, ahora sí. Entonces, para pasar al cáncer de colon, ¿cómo es la estadística? Yo el otro día estaba leyendo que es el tercer tumor más frecuente, solamente detrás del tumor de mama y... Tristemente, de los cánceres es el que más va en subida. Y tenía una subida más o menos, pero se ha disparado y en gente joven. Pero que además, a pesar de ser el tercero en frecuencia, es más letal que el cáncer de mama. Cosa terrible. ¿Por qué? Porque se diagnostican tardíamente. ¿Por qué se diagnostican tardíamente? Hagan de cuenta que el tubo digestivo, el colon, es un tubo. Entonces en el tubo va a salir una ramita que no está molestando. La ramita se va a hacer un arbusto que no está molestando. Se va a hacer un árbol que no está molestando. Que si sangra, tuviste la suerte de que sangrara, qué bueno, pero si no, hasta que no te ocluya o te duela. Y cuando entras ya hay un tumor bastante grande y feo que probablemente esté invadiendo porque como invade hacia la luz, invade hacia las capas de abajo del tubo digestivo y se puede salir del colon y tienes un problema grande. Ya cuando lo diagnostican ya está en el hígado, ¿no? Sí, o expandido a ganglios locales o agarrando otros órganos, una cosa horrible. Entonces, ahí es donde las mujeres se hacen mastografía, con toda la razón. Papá Nicolaos, nosotros nos checamos la próstata, el colon se lo tiene que checar todo el mundo a partir de los 45 años. Todos. ¿Han ido bajando la edad? Sí, antes se checaba a partir de los 50, pero debido a que hay tantísimo colon, cada cáncer de colon se ha disminuido la edad de tamizaje. Ahora, para prueba de tamizaje, o que es así como que revisamos a la población general, como es un Papa Nicolau para el cáncer cervicuterino, o como es la mastografía en el caso de la mama, hay estos avances de la prueba FIT famosa. ¿Qué es una prueba FIT? Una prueba FIT que te detecta que hay algo anormal en tu colon, que hay que ir a hacer una colonoscopía. También hay pruebas de sangre oculta en esas que ya no se hace tanto, pero es que buscan sangre. La prueba FIT detecta sangre oculta y células anormales, exacto. No necesariamente cáncer.
No necesariamente, pero a punto hacia puede ser un pólipo, inclusive un pólipo grande, o un pólipo, vamos a decirle. Pero para la población general, hacerte esa prueba, te sale positiva, ve a hacerte una colonoscopía, porque como dije, es más fácil podar el pasto que quitar un pino de 17 metros que a lo mejor está invadiendo el terreno de junto. No, y la prueba FIT, ¿cómo es? Es nada más llevar Llevar prueba. una muestra de popó. Entonces, yo me imagino que lo que te pueda costar esa prueba, comparado con hacerte una colonoscopia, que pues, es mucho más barato. Sí. Y entonces, para la población en general, sería buenísimo que todos nos hiciéramos la prueba FIT. Sí, aunque lo ideal sería la colonoscopia porque esa prueba te puede salir negativa, pero sí. Pero de esas sí no hay en ningún parte del mundo te haces colonoscopia general, sí. ¿no? Bueno. Ahí te voy a decir, por ejemplo, acabo de estar en Japón. Tú sabes que las compañías donde trabajas te mandan a hacer colonoscopia por ley de la compañía, porque es mucho más barato una colonoscopia que un cáncer de colon. Igual, volteémoslo al ver el corazón, es más barato un electrocardiograma, una visita al cardiólogo que un infarto. Sí, más barato, o sea, primero le salvas la vida, luego más barato para el paciente, pero también para la compañía para que todos. va a tener a todos. Exacto. Y para el Estado, si es que eres un empleado que va a depender del sistema de salud pública. Pero sí el cáncer de colon va para arriba terriblemente. Oye, y entonces esta prueba FIT en un país como el nuestro, que la pudiéramos aplicar a todos, ¿qué porcentaje leía yo que era como un 30% de las pruebas FIT te podrían salir con alguna anomalía, que no necesariamente cáncer, pero que ese 30% sí va a la endoscopia, a la colonoscopia. Redujiste la cantidad de gente que vaya a colonoscopia, exacto. Es como un buen... Un tamizaje bueno, sí, y más barato. Y de ahí los que se hagan colonoscopia, que como un 1% más va a tener un cáncer, tumor, ¿no? pero puede que tengas un pólipo y entonces lo quitas lo agarraste en a edad tiempo, temprana. antes de que sea maligno. Y jóvenes, he tenido cánceres de colon, ya van 2 que me tocan en menos de los últimos 10 años en gente de 20 y tantos años. ¿Con antecedente familiar o sin ni siquiera? Ahí te va. Los antecedentes heredofamiliares son muy importantes para el cáncer de colon. Cuando en la familia hay cáncer de colon es más común que vaya a haber. Pero y normalmente se empiezan a estudiar 10 años antes del sujeto inicio. ¿Qué quiere decir? Si mi papá tuvo cáncer de colon a los 40, yo a los 30 debería de estarme ya estudiando. Hay otros factores de riesgo como síndromes extraños de poliposis, que esos son familiares, el tabaquismo, el sobrepeso y la obesidad, los productos procesados, pero todos estamos expuestos. Okay. Y parece ser que esta incidencia más alta, sobre todo en jóvenes, tiene que ver mucho con la alimentación. Ok, o sea, como que la generación de abajo está comiendo peor. Pura porquería. Mientras más fibra comas, más protección. Carnes rojas, ya me acordé. Las carnes rojas no quiere decir que no te vayas un día a comer a un restaurante argentino y te comas un bife delicioso. No. Pero las carnes rojas, sobre todo la grasa proteína y grasa animal, la carne muy roja también es un factor de riesgo. Pero no quiere decir que a fuerzas te va a dar, porque si no, pues todos los argentinos tendrían, claro. ¿Estás de acuerdo? Pero es un factor de riesgo. Entonces, es como decir, si fumo me va a dar cáncer de pulmón, no, pero tengo más riesgo que la gente que no fuma. Entonces, pues sí sería una recomendación que como las empresas japonesas acá en México, todos las dependencias y las empresas privadas, por lo menos te mandaran a hacer una prueba FIT o un check-up o un chequeo general anual, pero que incluyera el cáncer de colon por estas cifras que cada vez son más preocupantes. Totalmente. Y que cada vez ocupan una mayor relevancia en la salud pública. Y es una cosa horrible. Pero para eso se necesita, qué bueno que estás haciendo esto, educación de la población general para que vayan a hacerse un estudio. Perfecto. Pues nuevamente yo les quiero dar las gracias por acompañarnos. Él es el doctor Pepe Bandera, un gastroenterólogo muy, muy reconocido. Pepe, unos datos donde te puedan encontrar si quieren una consulta, una colonoscopía. Doc Bandera en Instagram, Doc Pepe Bandera en TikTok, Doctor Pepe Bandera, qué complicado, ¿verdad? en Facebook, ahí estoy. Ahí está. Entonces, no se pierdan este episodio en todas las redes del Heraldo Media Group y el video está en YouTube, todo el streaming del Heraldo Media Group. Cuídense mucho y gracias por estar con nosotros.